Muy buenos días, vamos a iniciar la clase de hoy, miércoles 10 de marzo. Entonces vamos con la presentación que es para hoy. Permítame abrirlo acá. Un segundito. Ok, vamos entonces con la clase 2.1. Ujú. Vamos a compartir. Permítame minimizar acá. Muy bien. Me indican por favor si se ve la presentación. Sí, profe, ya lo observamos. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, vamos a iniciar. Vean, la clase de hoy es una clase realmente muy importante. Hoy vamos a hablar de todos los conceptos relacionados con factor de carga, factor de demanda, factor de potencia, en fin, demanda máxima y algunos conceptos relacionados con energía en tarifas eléctricas. Estos conceptos, digámoslo así, son conceptos que inclusive algunos vamos a ver la aplicación para ciertos ejercicios de la tarea número 1, que por cierto la vamos a recoger de hoy en 8. Entonces quedé de acuerdo con el grupo 1, ahora me quedo de acuerdo con ustedes con el grupo 2, que la tarea entonces se va a entregar el miércoles de la próxima semana. Entonces ahí tendríamos la tarea número 1. Ese día expone el grupo que le corresponde la tarea número 1. Y recuerde que ese grupo de la tarea número 1, ese día entonces tiene que haber realizado también un PowerPoint. O sea, ese día ese grupo, la tarea no vale por una nota, sino que vale por dos notas. Una que es individual, que es la entrega de la tarea, y otra que es grupal, que es la exposición de la tarea, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a ver los conceptos que vienen en esta presentación. Espero que sea de provecho y del agrado de todos y que, por favor, son conceptos importantes. Muchos de ellos a mí me tocó aprenderlos ya una vez graduado. No se me explicó tanto a nivel de la universidad, entonces yo en este caso voy a dedicarle un tiempo con tal de que ustedes los dominen, ¿verdad? Y no tengan esas dificultades. Vamos a empezar con el término de energía y demanda. Por ejemplo, esta, aunque es una curva, digamos que, o tenemos una serie de curvas que representan años ya bastante atrás. Tenemos curvas de 1997 hasta el 2012. En realidad, aquí lo que quiero mostrar es una curva de potencia, ¿verdad? Es una curva donde este eje podemos estar hablando de kilovoltamperios, aunque lo típico es hablarlo en términos de potencia real o activa, potencia en kilowatt. Obviamente ahí están términos porcentuales, ¿ok? Tal como se ve en la gráfica. En la parte inferior tenemos un eje en tiempo y que está representado en horas. O sea, aquí tenemos un día completo de 24 horas. ¿Qué es esto que estamos viendo? Esto es una curva eh, que lo podemos ver a nivel específico de ciertos equipos, como en una instalación eléctrica, sea de una casa, sea de un comercio, sea de una industria, o también como es el origen de esta gráfica, que es la demanda a nivel país. Digamos, esta es la curva de demanda a nivel de Costa Rica. Ok, pero ¿qué es demanda? Ok, para tenerlo claro.
Esto es una gráfica, como les decía, donde este eje es potencia. Entonces, el país, digamos, en un día va a usar una cierta cantidad de potencia, tal como se ve acá. Hay momentos donde el uso de la energía empieza a bajar y después en ciertos horarios, ¿verdad? En ciertos horarios donde empieza a subir, ¿verdad? Empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, hasta llegar un momento del día donde alcanza ese valor máximo. Este punto en particular es lo que se llama demanda máxima. La demanda máxima es el máximo valor en potencia que va a registrar una instalación eléctrica, un tablero que va a registrar una provincia, que va a registrar un país, etcétera. Entonces, podemos verlo desde algo muy pequeño hasta algo muy grande. Entonces, toda el área bajo la curva, toda el área bajo la curva sería los kilowatt hora que se usan en un día a nivel de un tablero, a nivel de varios tableros, a nivel de una empresa, a nivel de un país, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta sería la energía. La energía, entonces, es el consumo de esa potencia en kilowatt hora. Ahora bien, no todos los países del mundo se pueden dar el lujo de tener una curva de demanda como la nuestra. Esta es una curva, si lo ponemos un poco ahí en términos, usando una cierta terminología, esto sería una curva como de un país muy rico, hablando en términos económicos. ¿Por qué? Bueno, lo voy a explicar haciendo una línea acá. Si nosotros, imaginémonos que esto sea un montículo de arena y empezamos a nivelarlo con tal de tener una recta, en lugar de una curva como la que se muestra. Entonces, aquí estaría nuestro, nuestra potencia, ¿verdad? Si esto fuera plano. Si fuera plano, quiere decir que tenemos que apagar ciertos equipos, ¿verdad? Y trasladarlos a las zonas para que todo esto sea plano. En otras palabras, en otras palabras, tendríamos que utilizar la energía a lo largo de todo un día, o sea, lo mismo que se utiliza en la mañana, en la noche, en la tarde, ¿verdad? Todo sería la misma consumo de energía. Obviamente esto es muy difícil de lograr, más en términos generales, o sea, a nivel país, ¿ok? Pero el hecho de tener una curva tan drástica como la que mostramos acá, es que somos un país privilegiado. ¿Por qué? Porque resulta que esta que es la demanda máxima, aquí ocurre una demanda máxima también, pero un poquito más baja con respecto a la tarde. Esto es un lujo, porque quiere decir que todo esto, toda esta energía, toda esta potencia, hay que tenerla instalada a nivel de generadores eólicos, geotérmicos, proyectos hidráulicos, geotérmicos, eólicos, etcétera, junto con esto otro de acá. Imagínense que todo esto nos involucra que tenemos que tener a nivel país proyectos de generación y líneas de transmisión y distribución montadas con la capacidad de soportar esta potencia, ¿verdad? Para ciertos periodos cortos del tiempo. Hacer una curva más plana, ¿verdad? Restringiendo el uso en ciertos horarios para lograr este objetivo. Hay países que no pueden darse ese lujo, entonces han tenido que, mira, ya se me quedó trabado aquí, permítanme un momento, no quiso borrarme ahí, y ahora sí.
Hay países que no pueden darse el lujo de tener una curva como la nuestra. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de máquinas instaladas. O sea, qué sé yo, ellos están por aquí y no tienen más generadores, no tienen más líneas de transmisión para transportar más potencia y están trabajando al límite. Entonces tienen que obligar a los clientes a utilizar la energía de tal forma que esto vaya lo más plano posible. ¿Y cómo logran eso en esos países? Con las tarifas. ¿Y cómo? Bueno, en estos lapsos para lograr esto más plano, un proveedor de servicios podría estar obligando, qué sé yo, podría estar obligando o diciendo a los consumidores, vea, ustedes se ubican en esa tarifa, aquí le va a salir carísimo, tanto la energía como la demanda. Ahorita hablamos de eso, de cómo se cobra. O sea, ¿qué quiere decir? Que si enciende equipos aquí, le va a salir 2, 3 veces más caro que si los enciende en estos momentos del día. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es una curva de demanda. Entonces, la energía, la energía se cobra en lo que es la facturación eléctrica. Entonces, los kilowatt hora que yo utilizo en el mes, aquí estoy proyectando un día, obviamente el área bajo la curva de todo ese mes me va a representar los kilowatt hora que se utilizaron en ese mes. Y eso es un monto que se cobra, es un monto que a nivel país tiene un costo en colones. Pero otro monto que se cobra es la demanda máxima. Este tiene otro rubro, tiene otro monto que va a tener eh, su cuota de interés en términos de colones, ¿verdad? Va a tener su cuota que no hay que despreciar. Para que se den una idea, una empresa, digamos, no voy a hablar de una en particular, sino en términos generales, pero una empresa, digamos que tenga un consumo moderado de energía, se le va a cobrar energía y demanda, qué sé yo, digamos un caso hipotético, una empresa que en energía, solo por energía al mes, se le cobre en su facturación 15 millones, en demanda máxima puede ser que se cobre un monto parecido, o sea, 15 millones, pero también puede ser que se le cobre 10 millones. Como puede ser que se le cobre inclusive más por términos de demanda. ¿Eso de qué depende? Depende del valor de demanda máxima. Entonces, para que vayan aprendiendo un poco de tarifas. Si esto fuera la curva de una empresa y esta es su demanda máxima, esta es su demanda máxima, quiere decir que durante ese mes va a pagar todo lo que consumió de energía y el costo de esos kilowatt hora, esos colones por kilowatt hora, se van a multiplicar por ese valor de kilowatt, ¿verdad? Para sacar el monto por demanda. Quiere decir que si, por ejemplo, este es un cliente y logra trasladar ciertos equipos para disminuir, qué sé yo, ya ahora tiene una curva un poco más, un poco más plana, pero ha logrado disminuir, ahora tiene una demanda máxima más baja, va a lograr disminuir su facturación eléctrica. ¿Y cómo logra eso? Eso lo logra trasladando o apagando equipos, porque son los kilowatt hora que detecta el medidor en ese instante. Generalmente, el medidor pasa haciendo esas mediciones en periodos de 15 minutos, ¿ok? Periodos de 15 minutos, el medidor empieza a registrar tanto la energía como cuál fue la demanda máxima en ese lapso. Muy bien. Cuando queden con alguna duda, recuerden, activan el micrófono y me lo hacen saber. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuál será? Adelante.
Esa gráfica de demanda, uno, ¿cómo la puede obtener? ¿Uno tiene que hacer la toma de datos o la misma distribuidora se lo da a uno? Ok, perfecto. Generalmente, bueno, para contestar en una parte tu pregunta, voy a pasarme a esta segunda diapositiva. En esta segunda diapositiva contesto en buena parte tu pregunta. Generalmente nosotros, bueno, no sé si ustedes han visto el recibo eléctrico de una residencia, ¿verdad? De la casa en la que ustedes viven. Es un recibo bastante sencillo, generalmente es una tarifa monómica, o sea, solamente se cobra energía, no se cobra demanda a nivel residencial, pero estoy seguro que muy pocos han tenido la oportunidad de ver una facturación de tipo industrial. De tipo industrial, la información, me dan muchísimo más información y más datos técnicos, ¿verdad? Que obviamente muchas personas, especialmente el sector administrativo, que son los encargados de procesar estas facturas, digamos, no comprenden, ¿verdad? Es aquí donde nosotros como profesionales, eh, entrenados en estas materias, sí deberíamos conocer exactamente qué son estos términos y cómo se interpretan. Entonces, por ejemplo, en una factura eléctrica de tipo industrial, comercial, vamos a encontrar otros términos con respecto a las residenciales, otros términos que nos van a dar información valiosa. Obviamente, uno de los datos que va a venir va a ser el consumo de energía. Bueno, ahí disculpen que esto es una factura vieja, como pueden ver desde 1996, pero la idea aquí es mostrar un poco ahí el ejemplo. Aquí van a encontrar cuál es la demanda máxima de la empresa en ese mes, cuál fue el factor de potencia de la empresa, cuál fue el consumo de energía. Luego, aquí tienen un histórico. Muchas veces estas facturas tienen un histórico. ¿Y qué viene en el histórico? Viene la energía, viene la demanda, viene el factor de potencia de, qué sé yo, un año, ¿verdad? Entonces aquí tiene y nosotros vamos a poder ver cómo anda esa demanda máxima en ese año. Obviamente, y aquí vienen los rubros facturados, bueno, cuánto fue el importe por energía, cuánto fue por el importe por demanda máxima, cuánto fue por factor de potencia, cuánto fue por, etcétera. Todas las características más los impuestos, etcétera, etcétera. Todos los rubros de que se compone una tarifa. Entonces, sí, digamos, nosotros vamos a tener ahí esa información. Algunas empresas inclusive me dan de forma gráfica el factor de potencia, el factor de carga. Tal vez algunos se preguntarán, profe, ¿qué es el factor de carga? Bueno, lo vamos a ver en la clase de hoy más adelante. Vamos a explicar todos y cada uno de estos temas para que ustedes estén claros y cuando ya se topen con un documento como estos, ustedes puedan interpretarlo y puedan determinar si está bien o está mal o estoy en el producto correcto, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, tarifa eléctrica es el precio que pagan los usuarios o consumidores de un servicio público al Estado o a un concesionario a cambio de la prestación del servicio. Esta tarifa es fijada, perdón, en principio y libremente por el concesionario. Sin embargo, en los casos que lo determina la respectiva ley, la administración fija, generalmente en colaboración con el concesionario, un precio máximo o tarifa legal. Las tarifas vigentes se encuentran en la página web de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP. O sea, ¿qué es lo que me están dando a entender aquí? Es un poco más o menos como lo que sucede con el precio del dólar con los bancos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar dólares, puede hacer que yo me convenga más o ir a comprar dólares al banco que tenga la venta más baja. Y a la hora de vender dólares, si es lo que ando vendiendo dólares, voy a ir al banco que tenga la compra más alta. O sea, todo con tal de buscar un beneficio, ¿verdad? Económico. El problema con este ejemplo es que un cliente no puede irse con otro que venda, que tenga el mismo producto que yo necesito, o sea, la misma tarifa o una tarifa semejante, pero con el precio del otro, porque los edificios
están fijos en zonas que son abastecidas por un proveedor particular, ¿verdad? Entonces, esa sería una diferencia. Pero el ejemplo con los bancos y el dólar sirve para explicar el por qué, por ejemplo, no todas las compañías que generan y distribuyen y venden energía, ¿verdad? No todas tienen exactamente los mismos precios y los mismos productos tarifarios. O sea, por ejemplo, cuando les ponga la tarea 2, ustedes van a poder determinar, por ejemplo, para diferentes proveedores, cuál es el monto que pagarían en colones un recibo eléctrico, si el cliente es del ICE, si el cliente es de la JACEP, si el cliente es de Fuerza y Luz o de alguna de las cooperativas, etcétera. O sea, ahí se tendría una diferencia, ¿verdad? Y es interesante que inclusive a nivel residencial, obviamente hay diferentes proveedores y cada uno tiene diferentes productos con diferentes precios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que con la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, o sea, la ARECEP, fijan un precio máximo. Y ahí es donde el distribuidor decide, bueno, este producto, el costo de energía vale tanto, el costo por demanda vale tanto, etcétera, etcétera. Y ya después vienen todos los impuestos y los demás cobros. Muy bien. Pero una pregunta, Ajá. ¿hay algún lugar de Costa Rica que por X razón el precio de la energía sea muy barato? ¿O por lo general todos son similares? Vas a ver que todos son regulados, pero para contestar un poquito, digamos, a esa pregunta, cuando hagan la tarea número 2, se van a dar cuenta de que, por ejemplo, una casa ubicada en Cartago, ¿verdad? Y otra casa ubicada en Heredia, donde el proveedor es distinto, van a ver que usando la misma cantidad de energía, pueden encontrarse diferencias de 10,000 hasta 15,000 colones entre una factura y otra. ¿Ok? Entonces, ¿qué te puedo decir? Hay proveedores y lo que hace el ARECEP es como fijar un tope máximo, pero con eso juega el proveedor con respecto a sus gastos y costos operativos, etcétera, etcétera. Entonces, saben que tienen un tope por la ARECEP y ahí fijan un valor. Pero digámoslo así, en algunos casos sí puede haber una diferencia un poco marcada, ¿verdad? Y en otros casos no. Digamos que son bastante similares. Pero sí es variable un poco. Adelante, ¿quién más iba a preguntar? No, muchas gracias, profe, puro bien. Ok. Muy bien, continuamos. Entonces, las tarifas eléctricas generalmente van a ser de dos tipos. Las monómicas. ¿Cuáles son estas? Bueno, todas las residenciales por lo general son monómicas. ¿Por qué? Dice, las monómicas son para los consumos eléctricos menores a 3,000 kilowatt hora mensual. Vean que estamos hablando de energía, 3,000 kilowatt hora mensual, en los cuales se les factura únicamente el cargo por consumo eléctrico. Las binómicas son para los consumos eléctricos mayores a 3,000 kilowatt hora mensuales. Y las tarifas eléctricas constan de dos elementos, que son consumo de electricidad y demanda máxima. Aparte de eso, si el consumo de electricidad y demanda máxima, estas binómicas también podrían ser multadas si el factor de potencia no está dentro de ciertos rangos permitidos. O cosa que no sucede con las monómicas, que obviamente no se cobran multas por bajo factor de potencia. Las binómicas sí. Entonces, se cobra consumo de electricidad y demanda máxima y pueden tener a ello sumado multas por bajo factor de potencia. Muy bien. Demanda. Cantidad de energía adquirida por el conjunto de consumidores en el mercado nacional en un momento dado y expresadas en una unidad equivalente. A nivel local, la máxima tasa de consumo constante a lo largo de un periodo de 15 minutos
en un total de 2.880 periodos iguales. Se mide en kilowatt o kilovoltamperios, disponibilidad de potencia eléctrica para uso del cliente. O sea, ¿qué quiere decir? Que generalmente los medidores de energía hacen una sumatoria de la energía y sacan un promedio de la potencia en periodos de 15 minutos. ¿Ok? Entonces, a lo largo de todo el mes, vamos a tener 2.000 y resto de periodos iguales, ¿verdad? Donde uno de ellos es el que va a marcar la mayor demanda máxima. O sea, ¿cuál fue el que tuvo la mayor cantidad de equipos conectados de mayor potencia? Y ese es el monto, ese es el rubro que se va a cobrar por demanda máxima. Obviamente, la suma del área bajo la curva de todo el mes, esos kilowatt hora al mes, es energía. Pero la demanda máxima se va a registrar en un solo periodo de esos 15 minutos a lo largo de todo el mes. El monto por potencia más alto registrado. En el caso de la tarifa horaria, representa una lectura de demanda máxima para cada uno de los 3 periodos, en que se ha dividido el día, ¿verdad? Que sea punta, valle y nocturno. Muy bien. Voy a explicar qué es punta, valle y nocturno, para que se den una idea. Resulta que hay tarifas, o sea, un proveedor, qué sé yo, llámese ICE, JACEP, Fuerza y Luz, Servicios Públicos de Heredia, Copelesca, Copi Alfaro, etcétera. Todas las compañías que tenemos, algunas generadoras, pero todas distribuidoras de energía. Para un mismo cliente, llámese cliente, dejemos por el lado el residencial, que generalmente es una única tarifa por residencias, pero a nivel comercial e industrial sí puede ser que nos encontremos un par o 3 o inclusive hasta 4 posibles productos de tarifas. Entonces, un cliente de estos puede optar por una de estas tarifas, ¿verdad? Entonces, la pregunta ahora sería, ¿cuál es la tarifa que me conviene? ¿Verdad? O sea, si yo soy un cliente de tal compañía y me dice, vea, estimado, aquí tenemos estos 4 tipos de tarifas, ¿verdad? ¿Cuál es la que le conviene? Por ejemplo, una tarifa puede ser que sea el kilowatt hora, o sea, la energía tiene un costo en colones. O sea, cada kilowatt hora tiene un costo en colones. Entonces, si en el mes utilizó tanto, de ahí va a pagar esos valores por la cantidad de kilowatt hora consumidos, ¿verdad? Entonces, esa misma tarifa puede tener o va a tener un costo por kilowatt de demanda. Ya sabemos que esta es la sumatoria todo el mes y esto es un instante de 15 minutos. Pudo haber sido en el mes. Pero ese es el valor en potencia. Ese valor en potencia por ese costo en colones por cada kilowatt hora. Y ahí vamos a sacar el rubro por demanda. Entonces puede ser que esa sea el producto que me están. Ven, es un producto donde no importa, en cualquier momento, mañana, tarde o noche, lo que sea, el costo es el mismo. No está diferenciado. Ahora bien, muchos proveedores para intentar hacer la curva más plana a nivel país, ¿verdad? ¿Por qué conviene? Bueno, porque si yo logro bajar esto, quiere decir que no tengo que estar haciendo tanta inversión en proyectos de generación nuevos, más parques eólicos, no tengo que estar, me explico, no voy a creciendo a un ritmo acelerado porque cada vez hacemos más plano la curva del país. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el proveedor? Vean, entonces el proveedor lo que hace es que pone franjas horarias, qué sé yo, 10 de la mañana a 2:30, qué sé yo, por ahí estaban las horas específicas, luego por esta hora pone otra franja horaria, ¿verdad? Por aquí pone una franja horaria, entonces aquí pone, de aquí
aquí esto es el periodo nocturno. Este y este son periodos valle. Y este otro con este otro son periodos punta. Entonces, lo que hace es que van a poner costos diferenciados a lo largo del día. Entonces, el medidor se encarga de registrar, como hace una medición inteligente en el tiempo, él puede registrar cuál fue el valor máximo en el periodo punta. Digamos, si el periodo punta fue este, si el periodo punta fue este, digamos, tenemos estos dos periodos punta, y este fue el máximo registrado en el día a lo largo de todo el mes, ¿verdad? Entonces, este es el que se factura en el periodo punta. En el periodo valle, qué sé yo, digamos que el periodo valle este fue este, entonces este se cobra por aparte, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los costos están diferenciados. El costo de la energía en el periodo punta es más caro que en el periodo valle. Y el periodo valle es más caro la energía que en el periodo nocturno. Ahora bien, igual pasa con la demanda. La demanda máxima en el periodo punta es más caro que en el periodo valle. Y este es más caro que en el periodo nocturno. O sea, ¿qué me están obligando con este otro producto? Que me dan un costo de kilowatt hora y un costo de kilowatt diferenciado. Lo que están buscando es que usted como cliente, si tiene que hacer un proceso productivo encendiendo tales equipos, los encienda, pero los equipos que no trabajan 24 horas los 7 días de la semana, bueno, busquemos otros horarios para encender esos equipos. Entonces, apaguemos aquí, aplanemos más esto, bajemos la demanda máxima en los periodos punta y subamos más por acá. Entonces, eso es lo que se busca con estas otras tarifas, hacer más plano. ¿Y cómo? Bueno, premiando al consumidor, ¿verdad? Premiando al consumidor, haciéndole una tarifa diferenciada, ¿verdad? Haciendo una tarifa diferenciada con la intención de que pueda hacer manejo de carga. Entonces, traslade el encender ciertos equipos, especialmente los de más potencia, y que aquí, perdón, se me cambiaron un montón, y que aquí, podamos hacer esa curva más plana. Es más, lo ideal sería, si vamos a tener picos, ¿verdad? Máximos, tener esos picos máximos en el momento donde la energía es más barata. La energía de la demanda es más barata, o sea, en el periodo nocturno. Ahora bien, no siempre quiere decir que hay que hacerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque está bien, yo no enciendo equipos en los periodos punta y los traslado a periodo nocturno, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Muchas veces los equipos no se operan solos, o sea, tiene operarios a cargo. Y el hecho de trasladar producción en la noche, vamos a abaratar la tarifa eléctrica. ¿Por qué? Porque bajamos el monto por demanda, pero hay que tomar en cuenta que también se encarecen los costos de mano de obra. ¿Por qué? Porque si un operario gana por horas, ¿verdad? En el día gana un costo por hora y en la noche gana un costo diferente. Si no me equivoco, la ley dice que después de las 6 de la tarde o hasta las 6 de la mañana, no recuerdo exactamente el horario, de lunes a viernes, incluyendo sábado, el monto creo que es tiempo y medio. O sea, si gana 400, entonces en esos otros horarios gana 600 la hora. Y ya después de cierto horario los sábados y los domingos, el monto es pagar doble. Entonces, si pongo un operario a trabajar en esos horarios, el monto se encarece desde el punto de vista de salarios. ¿Verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta siempre esos detalles. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ok. Entonces, como les decía, el medidor a lo largo del día va midiendo en periodos de 15 minutos, va haciendo mediciones. Entonces, de todo lo que registra, saca un promedio y esa sería, de esos periodos de 15 minutos,
saca un promedio y esa sería la demanda máxima de este periodo de 15 minutos y todo lo que está debajo de la curva es la energía. Para el siguiente periodo de 15 minutos vuelve a hacer lo mismo, ¿verdad? Saca la demanda máxima y ahí va. De tal forma que podríamos hacer tipo gráfico de barras, ¿verdad? En periodos de 15 minutos podríamos estar viendo cuánto es la energía y cuánto es la demanda. Muy bien. Entonces, ¿qué es el asunto? El asunto aquí es que se va a facturar toda la parte de energía y demanda. Ahora bien, si esto fue el valor de demanda máximo de todo el mes, ese es el valor que se factura. Este periodo de 15 minutos es el valor que se factura. Muy bien. La demanda máxima es un concepto sumamente importante. ¿Por qué? Porque no todos los equipos de las empresas trabajan procesos continuos. Por decirles algo, les pongo un caso hipotético. Una fábrica que se dedica a fabricar botellas de plástico y utiliza plástico reciclado. Utiliza producto virgen y utiliza producto reciclado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el producto reciclado, para volverlo a utilizar en las máquinas, hay que molerlo. Entonces, puede hacer que en la misma empresa se tengan motores instalados en ciertas moledoras de plástico que son motores de cierta potencia significativa. ¿Qué sé yo? Supongamos que en total de todos los molinos de plástico que se tengan, hacen un equivalente a 200 caballos de fuerza. Ahí estamos hablando, haciendo una equivalencia de que 200 caballos de fuerza es prácticamente 200 kilowatts. ¿Ok? Y el valor del kilowatt tiene un costo en demanda máximo. Ahora bien, si yo enciendo todos los equipos, o sea, enciendo los 200 kilowatts y cada uno son, qué sé yo, son 10 molinos de motores de 20 HP, pero resulta que el proceso de molido no dura todo el proceso productivo. El proceso molido dura 1 hora por máquina. O sea, en total se dura, qué sé yo, 1 hora por día. Digamos que se utilizan los molinos para ese molido. Pero resulta que todos los molinos se encienden a la vez y, qué sé yo, hacen el molido ahí por colores, por eso se tienen 10. Si en esa empresa no conocen el concepto de demanda máxima, que posiblemente se les esté cobrando la demanda máxima, es un error gravísimo de operación el tener los 10 molinos encendidos a la vez, más que trabajan solo 1 hora al día. Ahí lo ideal sería disminuir en 180 kilowatts la demanda máxima, encendiendo solo un molino a la vez. O sea, y voy a tener solamente un equipo encendido, posiblemente ya no ocupe los 10 operarios o solamente uno moliendo un solo equipo a la vez, ahí por color. Entonces es un ejemplo, digamos, que les quise montar ahí. O sea, lo que quiero entender es que no siempre todo los equipo eléctrico a nivel industrial se utiliza 24/7, o sea, 24 horas al día, los 7 días a la semana. Hay mucho equipo que pasa apagado y luego enciende. Inclusive, para las empresas que optan por un producto donde está diferenciado el costo en los diferentes periodos de un día, valle, nocturno y punta, ya se sabe que esa empresa está optando por eso porque le conviene le conviene tener manejo de carga. Entonces, ¿qué es manejo de carga? Sacamos de operación ese producto en cierto horario para reducir la energía, ¿verdad? Perdón, para reducir el costo por demanda. Entonces, este tipo de empresa que opta por esa tarifa, ¿verdad? Entonces lo que busca es hacer su curva de demanda lo más plano posible. Claro, está perdida completamente una empresa que está trabajando con este producto, que trabaja con valores diferenciados de energía y demanda en punta, valle nocturno y no está haciendo manejo de carga. Posiblemente haciendo un estudio de tarifas, el otro producto
que tiene la misma empresa que le vende el servicio, que es el mismo valor de energía y demanda para cualquier momento del día, les resulte más económico, ¿verdad?, que el otro en el que está. Por eso es importante saber de tarifas eléctricas y saber hacer y estudiar las tarifas eléctricas y saber y hacer manejo de carga. Pero si no me he entendido qué es demanda máxima, voy a explicárselos a nivel de este simple ejercicio que está aquí. Vean, por ejemplo, tenemos un caso donde tenemos 4 bombillos de 250 watts encendidos, o sea, energizados, 1 hora de operación. Y los 4 están encendidos simultáneamente. Con solo que estos 4 coincidan encendidos en 1 hora, y puede ser que haya un traslape entre las horas, pero con solo que en 15 minutos coincidan los 4 a la vez, la demanda máxima es 1000 watts. O sea, porque es un instante de 15 minutos donde los 4 bombillos están encendidos simultáneamente. Entonces, la potencia que va por las líneas de alimentación es para 1000 watts. Ahora bien, si pasan encendidos 1 hora, los 4, entonces 1000 watts es la demanda total en este caso. O sea, son 250 y pasan encendidos 1 hora, la energía es 1000 watts hora. Ahora bien, veamos al cuadro de abajo. Resulta que yo sigo teniendo los mismos 4 bombillos, pero enciendo uno a la vez, porque solamente ocupo 4 horas de operación. O sea, yo puedo hacer un manejo de carga y voy encendiendo un bombillo a la vez en periodos de 1 hora. Pueden ser consecutivos o distanciados, siempre y cuando no coincidan en ese momento. Entonces, como igual los 4 se van a encender 1 hora cada uno, ¿verdad? 250 watts por hora, ¿verdad? En 4 horas, eso me hace una energía de 1000 watts hora. Ahora bien, lo que pasa es que aquí la demanda ha disminuido. ¿A cuánto? A 250, un cuarto de lo que teníamos originalmente. Entonces, si yo tengo una tarifa eléctrica que tengo que pagar energía y demanda, esta me va a salir, ¿verdad? Esta es más costosa, ¿verdad? Esta es más costosa que esta otra. Esta es más baja. Entonces, por decirles algo, ya en términos de empresa, si estos son 15 millones, ¿verdad? Esta puede ser 15 millones también, pero ahora resulta que en total estos son 30 millones. Ahora resulta que estos son igual 15 millones, pero estoy haciendo manejo de carga. Esto es un cuarto, qué sé yo, digamos que aquí bajó a 3 millones, por ejemplo, y esto hace un total de 18 millones. Entonces, es una gran diferencia en millones el hecho de poder controlar la demanda. Ahora bien, no toda empresa se puede controlar la demanda. Muchas veces ellas van a tener problemas debido a que la mayoría de sus equipos, especialmente los de más grande potencia, trabajan de forma ininterrumpida. Ya en esos casos, entonces de ahí no me conviene una tarifa que tenga cobro diferenciado en punta, valle nocturno, mejor hacer el análisis y ver si el otro producto me resulta más atractivo cuando la energía y la demanda cuesta lo mismo en cualquier momento del día. Muy bien. Ok. Vamos a explicar qué son estos términos de demanda a nivel de diseño eléctrico. Porque tal vez ustedes se preguntaron, profe, ¿y por qué no se está explicando esto en el curso de instalaciones? Eso no tiene nada que ver con el curso de instalaciones. Eso de saber demanda máxima o tarifas. Vea, todo esto es parte del curso. Es importante conocer estos temas. Vamos a ver cómo se maneja aquí el término de demanda máxima. Muy bien, tenemos este ejemplo. Tenemos un
¿cómo es que se llama? Una red donde, una red eléctrica, donde tenemos un circuito de alumbrado. Esto es un circuito, otro circuito de tomas, una electrobomba, una termoducha, una cocina, y aquí puedo tener otros, ¿verdad? Todo esto representa lo que se llama carga instalada. ¿Qué es la carga instalada? Es la suma instalada. Es la suma de potencia de todos los equipos que están en ese edificio. Entonces, la cocina, la termoducha, los tomacorrientes donde se van a conectar televisores, computadoras, radios, monitores, cargadores de celular, etcétera. Todo eso representa los equipos y todo eso representa un total de carga instalada. Ahora bien, yo les digo a ustedes o les pregunto, ¿es la carga instalada una posibilidad en términos de potencia? ¿Es una posibilidad de que este alimentador tenga que abastecer toda esa potencia en un mismo instante? Hagamos el ejercicio mental en nuestras casas. Entonces, por ejemplo, yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que en una casa que se tengan 2 baños con termoducha, se tenga una cocina eléctrica, se tenga refrigeradora, se tenga lavadora, secadora de ropa, televisores, computadoras, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la probabilidad de que la cocina tenga los 4 discos encendidos y el horno encendido? O sea, todo, el 100% de la carga de la cocina. A la vez está encendido el microondas, a la vez está la nevera con full carga para enfriar a la temperatura más baja. La plancha puesta, las 2 termoduchas funcionando, etcétera. ¿Cuál es esa probabilidad? La respuesta es muy fácil. La respuesta es, no es probable. O sea, si nos vamos a la curva de demanda a nivel país, si nosotros conectáramos como usuarios todos nuestros equipos al 100% en un mismo instante, la demanda máxima de país no sería esto, sería algo muchísimo mayor. Entonces, esta curva también puede servir a nivel de empresa. Entonces, ¿qué es esto? Esta es la demanda máxima. Entonces, ¿cuál es esto? Bueno, esto es un término. Esto me está dando una estadística de todos los equipos que tengo instalados. ¿Cuál es el valor máximo de potencia que va a funcionar simultáneamente en un lapso de tiempo? Entonces, el diseño eléctrico me dice que este alimentador, si yo lo diseño en base a la carga instalada, esto va a ser un cable muy grueso que a la hora de funcionar las cargas, por el asunto del uso de las mismas, hay una estadística que la demanda máxima de esto no va a ser tan significativa. O sea, la demanda máxima me dice que de toda la carga instalada, la carga utilizada realmente por ese alimentador es bajo. En el código eléctrico yo voy a poder encontrar cuál es la demanda máxima de ciertos equipos. Y en conjunto voy a poder hacer un diseño eléctrico residencial de tal forma de obtener la demanda máxima de esos de ese tipo de diseño. El asunto es que en el código eléctrico no encuentro los factores de demanda máximo de todos los tipos de diseño eléctrico que yo puedo hacer. Por ejemplo, ustedes no van a encontrar en el código eléctrico los factores de demanda de, por ejemplo, de un taller de precisión donde tengo 10 tornos, 8 fresadoras, 2 electroerosionadoras, 2 rectificadoras, un cepillo eléctrico, etcétera, etcétera, un esmeril o 2 esmeriles, etcétera. Ustedes no van a encontrar en el NEC factores de demanda ya para casos tan particulares. O cuáles son los factores de demanda de 10 inyectores de plástico
o de 15 embutidoras, etcétera. Ese tipo de información no la tiene. Entonces, la gran pregunta sería, ¿cómo sacamos esos factores de demanda de esos otros tipos de diseño que no están en el código? Bueno, más adelante lo estaremos hablando. Por el momento hagamos una pequeña pausa de 10 minutos y ya continuamos con la clase.
Muy bien, continuamos. Entonces, vamos a ver cómo se hace para hacer el diseño del alimentador, que como les decía, es en base a la demanda máxima, ¿verdad? Al menos en el caso residencial no es tan complejo, como les decía, especialmente porque muchos factores de demanda los tenemos en el código, ¿verdad? Y es cuestión de aplicar los datos que aparecen en las tablas que están en el código. Ya cuando entremos al diseño residencial estaremos viendo específicamente estos factores de demanda, pero sí quiero dejar claro en que en cualquier diseño, a medida que vamos de tablero a tablero, vamos haciendo el diseño, vamos a tener que hacerlo en base a la carga demandada, de demanda máxima, y no en base a la carga instalada, porque si lo hacemos en base a la carga instalada, esto nos va a quedar sobredimensionado. Y resulta que cuando entre en operación ya la instalación eléctrica y se mide la corriente, realmente el valor va a ser muchísimo más bajo del que ya estaba destinado. Por ejemplo, si nos vamos al siguiente término, factor de demanda, vamos a ver que, por ejemplo, el factor de demanda máxima es la relación entre la suma de la demanda máxima de un sistema o parte de un sistema y la carga total conectada en el sistema o parte del sistema bajo consideración. Este valor siempre es menor, es menos de 1, o sea, es menor a 1. ¿Qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, al menos a nivel residencial, este término, a nivel residencial, el factor de demanda general de una casa va a rondar desde 0.6, aplicando los factores de demanda del NEC y dependiendo del tipo de cargas que tenga la casa, pero va a andar entre 0.6 como de los más bajos hasta un máximo de 0.75. ¿Qué quiere decir? Que de toda la carga instalada, el alimentador principal no se calcula en base a este valor, sino sería como en el peor de los casos, cuando queda más grande es al 75% de la corriente que demanda la carga total instalada, o en otros casos sería alrededor del 60% de lo que demanda la carga total instalada. Entonces, este término es un término que hay que especificarlo, es un término que hay que especificarlo a nivel, de tablas. ¿Cómo? Cuando nosotros tenemos un proyecto residencial, por ejemplo, y tenemos a nivel de casa solamente un, un tablero principal, ¿verdad? Aquí tenemos un tablero principal. De este tablero, en los planos, tenemos una tabla resumen. En esta tabla resumen, aquí van a ir los circuitos, ¿verdad? Los circuitos que se tienen, cómo se llaman, si es luces, tomacorrientes, termoducha, etcétera. Van a venir el tipo conductor que tienen, bueno, la potencia de ese circuito, el tipo de conductor, cuál es la corriente en las líneas, cuál es la caída de tensión, cuál es la longitud del cable, etcétera, y observaciones. Todo eso, por cierto, recuerden que ahí en la carpeta que les dejé, en Things, ahí van a encontrar, por ejemplo, un modelo de ese tipo de tabla, inclusive viene un ejemplo ya de tabla completa y van a ver que en la parte final de la tabla habla sobre la acometida, alimentador principal y acometida, o sea, hablan de estos cables y de esta información, ¿verdad? Aquí va a especificarse el factor de demanda. Bueno, el factor de demanda de este diseño aquí quedó en tanto, entonces factor de demanda es un dato de los que hay que poner por acá. Muy bien. ¿Preguntas con respecto a este término? Repito, esto tiene que ir dentro del diseño eléctrico, lo que es el factor de demanda. Y repito, el factor de demanda se utiliza para hacer el diseño de subalimentadores, alimentadores principales o convertidas. Profe, Ajá. bueno, a mí no me quedó claro, es que la tarea en el ejercicio 2 viene calcular un factor de demanda total. Ujú. Esa parte no me quedó clara, cómo calcular el factor de demanda total del sistema. Ok, ahorita lo vemos. Cualquier cosa, si no te queda claro
En lo que voy a explicar más adelante me lo decís y yo te lo termino de aclarar, pero ahorita lo vemos. Muy bien. Factor de diversidad. El factor de diversidad dice lo siguiente. El factor de diversidad es la relación entre la suma de las demandas individuales de las distintas partes de un sistema y la demanda máxima de todo el sistema o parte del sistema bajo consideración. Generalmente este valor es más de 1. El factor diversidad, aquí vemos la fórmula, suma de las demandas máximas individuales dividido entre demanda máxima de todo el sistema. Permítanme agregar aquí a la presentación una diapositiva en blanco. Voy a agregar una diapositiva en blanco para explicar qué es demanda máxima individual y de grupo. Necesito agregar una imagen. Que ya casi se los proyecto. Voy a venirme por acá. Ok, la idea va a ser la siguiente. Acabo de agregar una imagen en la siguiente diapositiva. Es un ejemplo. Esto lo acabo de buscar de internet y lo pegué por ahí. De hecho es más grande, lo corté por aquí. La idea es explicar un poco qué son esos términos. Y de esta forma puedo contestar la pregunta del compañero, que le dejé ahí pendiente. Esto es obviamente es un diseño eléctrico más complejo del que se ve a nivel residencial. Ok, ya esto sería algo así como comercial industrial. Entonces, para que se den una idea, esta línea segmentada representa un centro de carga. O sea, este es el tablero principal. Estos otros son tableros secundarios. Entonces, este cable de acá es el alimentador principal. Estos otros cables de aquí que van hacia estos otros tableros son subalimentadores. O sea, estos no son ramales. Estos no son ramales. Estos son subalimentadores. Recuerde que el ramal es de la caja de breaker a conectar con la carga. Ese es el cable ramal. Entonces, estos aquí sí serían ramales. Entonces, por ejemplo, todos estos cables, perdón, todos estos circuitos de acá, todos estos ramales van hacia cargas. Ahora bien, aquí hay una carga instalada por tablero, ¿verdad? Hay una carga instalada y a la hora de funcionar va a existir una demanda máxima individual. Entonces, por ejemplo, esto es demanda máxima individual. Entonces, todos estos tienen demandas máximas individuales. Demandas máximas individuales. Demandas máximas individuales. Demandas máximas individuales. Quiere decir que como cada uno tiene su demanda máxima individual, este alimentador tiene una demanda máxima general o total, como quieran llamarlo, general o total. ¿Ok? Entonces, esta explicación que voy a hacer acá les va a servir como ejemplo para que ustedes puedan hacerse el ejercicio inventado de la tarea, el número 1. ¿Verdad? No sé si como ya habían explorado los términos, como lo dejé desde el lunes, pero si no lo tienen claro, aquí se los termino de aclarar. Digamos que este es el 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, cada uno de estos tableros, repito, como tiene tantas cargas, tiene tanta carga instalada cada uno, pero cada uno tiene una demanda máxima individual. Entonces, si hiciéramos una tabla,
aquí tenemos tiempo, ¿verdad? Qué sé yo, inclusive en periodos de 15 minutos. Y empezamos a sacar acá. Y resulta que, qué sé yo, voy a cambiar de color para que se pueda ver mejor. Digamos que aquí está la carga 1, o sea, el alimentador, el subalimentador 1, 2, 3, 4 y aquí está el 5. Digamos que este alimentador 1 en, qué sé yo, aquí estuvo las 00, 00, aquí estuvo, qué sé yo, las 6 de la mañana, otro estuvo por acá a las 10 y 15, etcétera. Por aquí estuvo a las 2 y 14, 2 y 30, qué sé yo. Qué sé yo. Aquí serían las 2, serían las 14 horas. Qué sé yo. Obviamente, ahí vamos con ese valor de tiempo. ¿Ok? Qué sé yo, digamos que aquí la carga 1 registró su demanda máxima. Digamos que fue 210 kilowatts. Todas estas cargas, qué sé yo, digamos que tienen la carga instalada de 350, pero la demanda máxima estuvo en 210. La número 2 registró la demanda máxima por acá y fue de 130. Pero la carga 2, digamos que la carga 3 también registró la máxima aquí. Entonces digamos que aquí es 45. Esta otra, la 4, registró la máxima aquí, que fue de 80. Esas cargas máximas, profe, son ya con todo instalado, con el sistema en operación. Sí, ya el sistema operando, pero vea que estoy hablando de demanda máxima, no de carga instalada. Ok, ok. Entonces, aquí la demanda máxima del 5, digamos que fue 90. En todo momento no cambió, fue 90. Fue 90. En todo momento es 90 esta. ¿Ok? Ahora bien, voy a cambiar de color. Resulta que en estos, a las 6 de la mañana, la 1 y la 3 tuvo la demanda máxima, pero la 2 en ese mismo instante era de 80. Y la 4 en ese momento era de 60. ¿Ok? En este instante de acá, donde la 2 se dio la máxima, que fue como a las 10 y 15, en ese momento la 1 marcó 170. La 3 en ese instante marcó 40. Y la 4 marcó, qué sé yo, digamos 30. ¿Ok? Y la 4, que la máxima la registró en 80 a las 2 y 30 de la tarde, resulta que en ese mismo instante la 1 estaba en 200, no, en 120. La 2 estaba en 110 y la 3 estaba en 25. ¿Ok? Entonces, aquí podríamos sacar el total. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue la demanda máxima de la 1? La demanda máxima fue el dato que está en amarillo, 210, la 2, 130, la 4 fue 45, la 3 fue 45, la 4 fue 80 y la 5 te hizo una carga muy constante, se mantuvo 90 siempre. Entonces, en cualquier momento era el mismo dato para todos.
Entonces, por favor, alguien que me ayude. Los primeros apellidos me calculan esta fila. Súmeme en el 210, 80, 45, 60 y 90. Los apellidos, qué sé yo, de mitad de lista por acá y los de apellidos que empiezan en las últimas letras del abecedario por acá. Denme rápidamente, por favor, alguien, la suma de esta primera fila. La segunda fila es 460. 460. Gracias. Profe, la primera 485. 485. Ok. ¿Y la última? 425. 425. Ok. Vamos a explicar el término de nuevo, diversidad. Ya lo hemos visto, voy a volverme aquí. Factor de diversidad. Suma de demandas máximas individuales. Ok. ¿Qué son demandas máximas individuales? Entonces, suma demandas máximas individuales. Entonces, ¿qué es esa suma? Es esta tableta haciéndome esa raya. ¿Qué es esa suma? Alguien, por favor, que me sume. 210, 130, 45, 80 y 90. 555. Gracias. 555. ¿Ok? Entonces, esta es la suma de las demandas máximas individuales. Pero, ¿cuál es la máxima, tal como lo dice aquí? Demanda máxima de todo el sistema. Ah, vean qué vacilón. Resulta que la demanda máxima de todo el sistema no es 555. La demanda máxima en este caso está sucediendo en este instante de tiempo, 485. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si vemos la fórmula de factor de diversidad, dice que la suma de demandas máximas individuales entre la demanda máxima de todo el sistema. Generalmente este valor es más de 1. Es más, si sacamos el factor de diversidad, vamos a encontrar que para este ejemplo que les acabo de hacer, tenemos ¿cómo es que se llama? Sería 555, que es la suma de las demandas máximas individuales, entre la demanda máxima total del grupo, que sería 485. ¿Cuánto es este? Alguien que me lo calcule, por favor. 1.14. 1.14, gracias. Muy bien. Ese número es adimensional y obviamente ese número sirve para hacer diseño eléctrico. ¿Cómo? Bueno, si yo estoy haciendo un diseño eléctrico, ¿verdad? De una empresa, digamos como esta, y yo he determinado la demanda máxima de cada ramal, ¿verdad? Y conozco el factor de diversidad, yo puedo calcular la demanda máxima de todo el sistema, o sea, la demanda máxima de todo el sistema. ¿Cuál es la demanda máxima de todo el sistema? Este de acá. Si yo tuviera que hacer este diseño, ¿verdad? Este alimentador principal la haría con esta demanda máxima total de acá. ¿Ok? Con esa demanda máxima total. Ahora bien, tal como el ejercicio, la tarea, posiblemente no vengan horarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese caso, el factor de demanda máximo de cada uno de los subalimentadores está sucediendo en el mismo horario. Entonces, si todos sucedieran en el mismo horario, ¿verdad? Entonces quiere decir que la sumatoria de las demandas máximas individuales es igual a la demanda máxima total, o sea, el factor de diversidad sería 1.
Muchos diseñadores utilizan el factor de diversidad en 1 para el diseño, especialmente si tiene poca experiencia en el diseño eléctrico. ¿Por qué? Porque ya haciendo un diseño eléctrico con un factor de diversidad de 1, se está asegurando de que ese cable hasta cierto punto va a quedar sobredimensionado. Por ejemplo, yo en este momento, digamos, yo he tenido practicantes y este semestre tengo uno también por ahí, que hacen muy típicamente, las empresas los contratan para hacer lo que se llama rediseño, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, es que la empresa tiene funcionando, qué sé yo, 20 años o 10 años o 5 años, hay algunas que son muy jóvenes, y un pronto a otro se agregó aquí un circuito nuevo. Entonces tenemos uno más. O aquí se aumentaron más cargas, ¿verdad? Entonces empezaron a poner más cargas. Bueno, entonces obviamente todo empieza a cambiar. Cuando la instalación eléctrica existe, es muy fácil ver cuál es la demanda máxima. ¿Por qué? Porque ya la instalación eléctrica existe. O sea, existe una memoria de cálculo de una demanda máxima total teórica que utilizó el diseñador para hacer esto de un edificio que no estaba construido. Pero en este medidor, ustedes pueden pedir un perfil de carga. ¿Qué es perfil de carga? Bueno, por ejemplo, cuando están haciendo un rediseño, yo como profesor guía lo que les digo es, vean, necesito hacer mediciones. Entonces ya me dicen, profe, ¿cómo mediciones? Sí, vea. Necesito poner un equipo de calidad de la energía a medir aquí por lo menos una semana. Aquí otra semana, aquí otra semana, aquí otra semana y otra semana. Y necesito que ese equipo de calidad de la energía, que me va a medir potencia, factor de potencia, voltajes, todo el asunto, lo que principalmente vamos a sacar de ahí es la potencia, para poder determinar, o las corrientes, como quieran, para poder verificar que realmente la potencia con la que fue calculada la corriente para seleccionar el cable de cada uno de esos alimentadores está bien. Muy posiblemente, si el diseñador fue muy conservador, esos cables, aunque se haya tenido ampliaciones, muchas veces están dentro de lo permitido, porque ya inclusive hemos hecho mediciones y el diseñador calculó, qué sé yo, el cable de demanda máxima 1 para, qué sé yo, 200 amperios, pero resulta que 200 amperios de demanda máxima, ¿verdad? No de carga instalada, ¿verdad? Porque si consideramos toda la carga encendida, la corriente se va más alta. Entonces, en base a la demanda máxima, qué sé yo, 200 amperios, pero a la hora de medirlo, marcó 130. A lo largo de toda una semana de medición, el proceso productivo que está ahí, lo máximo que registra corrientes, ese conductor ahí es 130. ¿Qué quiere decir? Que se puede sobredimensionar. Entonces, por ejemplo, en el caso de el alimentador principal, igual nosotros vamos a poder ver. Ahora bien, ¿por qué este equipo de medición no lo ponemos aquí? No lo vamos a poner aquí porque el dueño de la empresa, el dueño de la instalación, puede solicitar a la compañía proveedora que le envíe la información del perfil de carga. ¿Y qué es el perfil de carga? Es toda una información, porque es un equipo de calidad de la energía, es toda una información donde viene voltajes, corrientes, potencias, factor de potencia, todo un diagnóstico eléctrico de la instalación. Y es un perfil de carga. Generalmente esos medidores registran información de los últimos 2 meses en periodos de 15 minutos y todo se lo envían a uno en Excel, donde puede hacer gráficos y todo y sacar una información de las curvas de demanda máxima y de energía. Todo lo que ustedes ocupen saber, todo eso está rastreado ahí. Entonces, obviamente, ustedes van a poder saber si ese conductor del alimentador principal, que es
3 por fase de 500 MSM que están entubados y ustedes sacan en los cálculos, sacan cuál es la capacidad de diseño que se hizo para ese cable, pero tenemos un proceso de medición porque ahí está el medidor y podemos contrarrestarlo y decir, mira, es que aquí se esperaba que pasaran, qué sé yo, 1400 amperios, pero están pasando apenas 700, 800. Entonces, eso nos permite saber si el diseño fue muy conservador, ¿verdad? ¿Y esto para qué nos sirve? Y eso es una recomendación que yo les hago. Si el día de mañana ustedes van a hacer un diseño eléctrico y empiezan estos factores de demanda y factor diversidad que no los conocen, que no aparece toda esa información en el código eléctrico, pero hay que diseñarlos contemplando esos para hacer diseños óptimos. Yo les aconsejo, visiten los proyectos que ustedes diseñan ya cuando están en operación y hagan mediciones, pidan perfil de carga para que ustedes mismos puedan saber el día de mañana cuando estén haciendo un diseño eléctrico, mira, este diseño eléctrico se parece a aquel que yo le había puesto un factor de demanda individual a ese tablero de tanto, un factor de demanda total de tanto, un factor de diversidad de tanto, ¿verdad? Y al final van a poder con el tiempo mejorar el historial e ir mejorando sus diseños eléctricos. Esa es la gran diferencia entre un diseñador recién graduado, ¿verdad? Alguien que vaya a la calle a hacer un diseño con poca experiencia y lo que hace ya los años de experiencia como diseñador, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es si se van a meter en este mundo del diseño eléctrico, empiecen y vayan a proyectos generados y empiecen a acumular esa experiencia y captar esa experiencia de los diseñadores que tienen ya tiempo ahí para que ustedes puedan mejorar y hacer cada vez más óptimos sus diseños. Claro, alguien puede decir, no, es que el objetivo es que siempre quede el alimentador principal y los subalimentadores sobredimensionados para ampliaciones futuras. Generalmente, digamos, a no ser que se pacte de esa forma con el dueño, ese no sería el objetivo de una instalación eléctrica. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Sí, profe, yo tenía una. Ajá. Es que, bueno, usted de ahí nos mencionó que, por ejemplo, para el alimentador principal utilizábamos ese 485, Ujú. pero entonces me quedó la duda en qué utilizábamos el 1,14, el factor de diversidad, en qué parte se utiliza. No, el 1.14 es que muchas veces usted no conoce ese factor de demanda total. Perdón, usted no conoce esta demanda máxima total, sino que usted lo que conoce son las demandas máximas individuales. Entonces, usted conoce es el factor de diversidad. Entonces, bueno, esta empresa generalmente tiene un factor de diversidad de 1.14. ¿Por qué? Porque si usted está haciendo un diseño eléctrico nuevo desde cero, de un edificio que no existe, entonces usted no sabe en qué momento se utilizan esos equipos. Pero su experiencia le ha llevado a que este tipo de diseño es muy semejante al otro, o sea, es un mismo proceso productivo y ya usted sabe que el factor diversidad de ese anda por ese rubro. Entonces, más bien usted lo utiliza para, conociendo la demanda máxima individual del grupo, usted aplica el factor de diversidad y puede sacar el factor de demanda máximo total. ¿Me explico? Sí, profe, ya le capté mejor. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, continuamos. Diferencias entre factor de diversidad y factor de demanda. Bueno, hay dos términos que parecen confundir a los diseñadores eléctricos. Estos términos son factor de diversidad y factor de demanda. Para comprender mejor la aplicación de estos términos, hay que calcular la carga de una instalación eléctrica o un alimentador que abastece una instalación. Se debe comprender su significado. Por eso hice la explicación anterior. Aquí están las fórmulas que ya hemos visto anteriormente. Dice consideraciones relevantes del factor de diversidad. Su valor siempre es mayor a 1 porque la suma de las cargas individuales, de demandas de cargas individuales, es mayor a la máxima demanda del sistema. La diversidad ocurre en un sistema operando porque todas las cargas conectadas al sistema no están operando simultáneamente. O sea,
Muchas de ellas son cíclicas. Cuanto mayor es el factor diversidad, menor es el consumo de energía. Muchos diseñadores prefieren usar la unidad como factor diversidad. O sea, ¿qué pasa si yo utilizo la unidad aquí en el diseño? Si estoy utilizando la unidad, quiere decir que estoy diciendo que la suma de las demandas máximas individuales es igual a la demanda máxima total. O sea, estoy diciendo que todos estos datos amarillos van a suceder en el mismo instante. Entonces, en ese caso me da 1 y ahí lo que estoy haciendo es muy conservador en mi diseño. O sea, cuando yo digo que el factor... Ajá. Que, digamos, el hecho de conocer ese factor de diversidad es como para diseños futuros, porque ¿cómo hace uno para, digamos, o qué hace uno con conocer un factor de diversidad previo si se saca con base en la carga que ya está, digamos, que ya está operando, digamos, no solo el diseño? Por eso te digo que es ahí donde vienen los años de experiencia. La idea es que usted, digamos, si va a hacer un diseño por primera vez, un diseño grande, industrial, obviamente pueda tener ahí, como no conoce estos factores y no puede intuirlos, pueda conocer, porque el NEC sí me permite utilizar factores de demanda históricos. ¿Históricos qué quiere decir? Que son de diseños que yo ya hice. Entonces, por ejemplo, si usted se va a tirar al agua solo en un diseño donde no tiene experiencia en diseños semejantes a ese, esos factores de seguridad, de demanda máxima, perdón, de diversidad, etcétera, no va a poder determinarlo. Inclusive los de demanda, porque hay muchos de demanda de uso industrial que usted no están en el código eléctrico y usted no los puede intuir. Entonces, es por eso que los años de experiencia pesan, ¿verdad? A la hora de hacer un diseño eléctrico para esos números que no están escritos en ningún lado, solamente los da la experiencia poder aplicarlos y de esa forma decir, me quedó un buen diseño, no está sobredimensionado, no está subdimensionado, está óptimo, ¿verdad? Pero sí, solo los años de experiencia. Muy bien. Consideraciones relevantes del factor diversidad. Su valor siempre, bueno, es mayor a 1, ya lo dijimos. La diversidad ocurre en sistemas operando por todas las cargas conectadas. Ok, ya eso ya. Cuanto mayor es el factor de diversidad, bueno, como les decía aquí, los diseñadores, digamos que no quieren como arriesgarse a poner un factor de diversidad que pueda poner en riesgo la instalación eléctrica, especialmente porque no tiene esa experiencia y no conoce, digamos, algo histórico de factores de diversidad que pueda aplicar. Entonces, lo que hace es que trabajan con un factor de diversidad igual a 1. Considere que un alimentador suministra 5 usuarios. Un ejemplo, considere que un alimentador, perdón, suministra a 5 usuarios las siguientes condiciones de carga. El lunes el usuario 1 alcanza una demanda máxima de 100 amperios, el martes el 2 alcanza de 95, el miércoles el 3 alcanza 85, el jueves el cuarto de 75 y el viernes el 5 alcanza 65 amperios. La demanda máxima del alimentador es de 250 amperios. O sea, ya hubo un proceso de medición. Entonces, qué sé yo, esto puede ser un conjunto de apartamentos, por ejemplo, donde tienen solamente una acometida principal. Entonces, ya se midió la demanda máxima de cada uno y se midió la demanda máxima de toda la acometida. Entonces, podríamos sacar el factor de diversidad. Y uno dice, mira, este conjunto de departamentos tiene un factor de diversidad de 1.68. Entonces, ya un próximo diseño de algo semejante como edificio de apartamentos con una única acometida o alimentador principal, bueno, aquí vamos a poder ver cómo es ese factor de diversidad que yo podría aplicar al diseño. Consideraciones relevantes del factor de demanda. El factor de demanda es un porcentaje por el cual la carga total conectada en un servicio o alimentador se multiplica para determinar la mayor carga probable que se le puede pedir a la instalación. O sea, ¿de qué nos sirve conocer el factor de demanda? Bueno, conociendo el factor de demanda, yo me devuelvo una fórmula para conocer la demanda máxima de esa carga instalada. Y yo hacer el diseño del resto de cables, alimentadores, subalimentadores, en base a la carga de demanda máxima, ¿verdad? Y no en base a la carga instalada. El factor de demanda es expresado como un porcentaje o en decimales. O sea, este número siempre es un número entre 1 o
0, 1 o 0 y 100%, si lo hablamos en porcentaje. El factor de demanda siempre cambia con el tiempo, las horas de uso y por lo tanto no será constante. Cuanto menor sea el factor de demanda, menor será la capacidad del sistema requerida para atender la carga conectada. O sea, si yo tengo un factor de demanda de 60 o de 50, quiere decir que en base a toda la carga que voy a instalar, los cables yo los calculo para abastecer solo el 50% de esa carga o el 60% de esa carga. O sea, en base a la demanda máxima. Aquí está otro ejemplo. Un consumidor, dice acá, un consumidor residencial tiene 10 lámparas de 400 watts y al mismo tiempo solo es posible que se usen 9. Entonces la carga total instalada son las 10 lámparas de 400, o sea, 4000 watts. Pero como solamente se van a usar 9, esa es la máxima probabilidad, entonces tenemos 3600. Entonces tenemos un factor de demanda que sería carga de demanda máxima entre carga instalada, que sería 0.9, o sea, un 90%. Otro ejemplo, un consumidor tiene 10 tomacorrientes a 60 kilowatts cada uno en la cocina. La carga es de 60 y como son 10, entonces sería 600 kilowatts. Esto será cierto solo si todas las luces se encienden al mismo tiempo. De hecho, aquí quedó demasiado grande. Eso quedó como kilowatt, es demasiado grande. Serían 60 watts serían. Pero no importa. La idea es lo que interesa. Entonces, el hecho de que todas estén encendidas sería un factor de demanda del 100%. Pero este consumidor observa que solo la mitad de las luces se encienden a la vez. Si solo se enciende la mitad, entonces el factor de demanda es de un 50%. Ejemplo de cálculo de alimentador con factor de demanda y diversidad. Calcule el tamaño de un alimentador principal que desde el breaker de la subestación suministra potencia a 5 alimentadores con cargas de 400, 350, 300, 250 y 200 kilovoltamperios, con factores de demanda de 95, 90, 85, 80 y 75% respectivamente. Use un factor de diversidad de 1.5. Vean que aquí se conoce todas las demandas individuales. Se conoce la carga instalada de cada uno, 400, 300. Se conoce los factores de demanda de cada uno y se conoce el factor de diversidad. Entonces, ¿cómo sería el diseño de ese alimentador? El peor error sería con la carga instalada, sumar 400, 350, 300, 200 y 250 y 200 y sacar de ahí la corriente para diseñar el cable, que es un cable sumamente sobredimensionado, ¿verdad? Más que se sabe que tiene sus factores de demanda y al final entre ellos tiene un factor de diversidad de 1.5. Entonces, calculamos el factor de demanda de cada uno. Estos son los que vamos a utilizar para el diseño y tras de eso le aplicamos el factor de diversidad y vean que lo que ocupamos de toda la carga instalada para hacer el diseño del alimentador principal son 866 kilovoltamperios. O sea, muy diferente a considerar sumar 400, 350, 300, 250 y 200 o sumar las demandas máximas, ¿verdad? Muy bien. Un diseñador que no conozca el factor diversidad de ese conjunto de cargas, ¿qué es lo que va a hacer? No, va a sumar las demandas máximas individuales asumiendo un factor diversidad de 1. Y obviamente eso les va a quedar un alimentador que va a estar sobredimensionado. Si el factor de diversidad realmente era de 1.5. Ok. Elementos de la factura eléctrica. Conocer la factura eléctrica es importante para interpretar la información suministrada. Principales variables incluidas en la factura eléctrica: demanda máxima, energía, penalización por bajo factor de potencia, factor de carga, medición en baja tensión, alumbrado público, impuestos. Llevar registros de estas variables es útil para definir parámetros de productividad. Muchas veces, por ejemplo, es importante como futuros profesionales conocer las características de la factura. Por ejemplo, una de las maestrías que tenemos en la escuela, que es la maestría de administración de la ingeniería electromecánica con el énfasis en energía, por ejemplo, esto hay que conocerlo muy bien para poder sacar índices de productividad. Por ejemplo, nosotros podemos ponerle un costo general
costo de electricidad por kilogramo de producto terminado o por unidad de producto terminado. Podemos sacar indicadores de productividad por energía, de producto por energía o por demanda máxima, haciéndolo más específico. O sea, podríamos sacar muchos índices, ¿verdad? ¿Qué nos sirven para qué? Para saber cómo trabaja la compañía, para saber cómo está funcionando todo, si está trabajando como tiene que ser o se está teniendo desperdicios o en un pronto a otro venimos trabajando bien, en un pronto a otro pasamos a tener problemas, etcétera. Muy bien, entonces llevar registro de estas variables es útil para definir parámetros de productividad. La información puede variar de una empresa suplidora a otra. Ya ustedes han hablado de multas de bajo factor de potencia, pero ¿cómo se cobran? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no se cobra en una casa el bajo factor de potencia? ¿Y por qué en unas empresas se cobra 0.9 como mínimo y en otras 0.95 como mínimo? La respuesta está en esta diapositiva. Dice, las empresas distribuidoras de electricidad establecen un valor de factor de potencia mínimo a las empresas con consumos mayores a 3,000 kWh mensuales. Bueno, entonces, ¿por qué no me cobran en la casa? Bueno, una casa típico, la energía que normalmente utiliza a nivel del mes, ronda la casa promedio en Costa Rica ronda los 300 kWh, ¿verdad? 250, 300, ya si es una casa pequeña, puede ser que anden en 200, 180, 200, 225 kWh de energía al mes, ¿verdad? Pero digamos que la casa promedio es alrededor de 300 kWh al mes, ¿verdad? Entonces ya sabemos que en la ley, digamos, esto no se va a penalizar, al menos a nivel de casas. Aquellas empresas con demandas máximas menores a 1,000 kW, o sea, que ya son productos binómicos, son facturaciones binómicas, o sea, se cobra energía y demanda. Entonces, aquellas empresas con demandas máximas menores a 1,000 kW deben mantener el factor de potencia superior a 0.9. Y las que tienen demandas máximas mayores a 1,000 kW, el factor de potencia tiene que ser superior a 0.95. Para el caso de las tarifas horarias, o sea, cuando tenemos un producto de tarifas que tiene periodo valle, nocturno y punta, ¿verdad? Entonces, generalmente vamos a tener el cobro en cada uno de estos periodos de forma diferenciado. O sea, me pueden cobrar una multa por bajo factor de potencia en periodo punta, valle y nocturno. Muy bien, factor de carga. El factor de carga es un término también muy interesante de manejar. Por ejemplo, la vez pasada estuvimos viendo diseño subterráneo, ¿verdad? Y algunos preguntaban, bueno, profesor, ¿y qué es la cargabilidad de la línea o factor de carga? Bueno, vamos a ver qué es el factor de carga. Por definición, el uso más eficiente de la energía se da cuando es utilizada a su máxima carga. Si esto fuera posible, el factor de carga de los equipos sería del 100%. O sea, ¿qué es lo que me quiere dar a entender aquí? Que yo tengo equipos instalados y a lo largo de todo el mes yo los utilizo sin apagarlos y siempre al 100%. Entonces ahí tendría un factor de carga del 100%. En otras palabras, no se puede hacer manejo de carga. O sea, yo no puedo pagar un equipo para trasladarlo en otro horario y disminuir el pago por demanda máxima. ¿Por qué? Porque el factor de carga es 100%. Si el factor de carga es menor al 100%, quiere decir que se puede hacer manejo de carga. El factor de carga es una función inversa de la demanda pico. Se calcula de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo se calcula? Dice, factor de carga es igual a el consumo, ahí disculpen la redacción, hay un error ahí ortográfico, es el consumo mensual de energía, o sea, los kilowatt hora, entre la demanda máxima en kilowatt hora por las horas facturadas. ¿Y cuáles son las horas facturadas? Son 24 horas por día los 30 días de la semana.
¿Ok? Entonces ahí podemos tener ese rubro de factor de carga. En otras palabras, ¿qué sería un factor de carga del 100%? Sería como decir que tenemos aquí la curva de potencia de un día y todos los días se repite exactamente igual, las 24 horas, de lunes a viernes se repite exactamente igual y resulta que tengo una potencia constante. Entonces, todos estos son los kilowatt hora facturados y resulta que ahora a la hora de sacar los kilowatt por las horas de uso nos da exactamente el mismo dato. Entonces, eso sería un valor de 1 de factor de carga, lo que representa un 100%. ¿Ok? Pero generalmente ningún edificio residencial, comercial, industrial es de esa forma. Entonces, siempre vamos a tener factores de carga menores al 100%. Veamos un ejemplo. El factor de carga se puede hablar a nivel de un equipo, a nivel de un tablero secundario, a nivel de un tablero general, a nivel de todo, obviamente, una empresa, ¿verdad? Entonces, aquí la tenemos a nivel de un equipo. Dice, en una empresa que se dedica a una inyección de plástico cuenta con un molino para procesar el producto dañado y así recuperarlo. El molino cuenta con un motor de 50 HP y lo trabajan 4 horas, 2 días a la semana, en un mes de 30 días. Calcule el factor de carga de este equipo. Entonces, eso sí, estamos asumiendo una eficiencia del 100%, ¿verdad? Entonces, 50 HP por 0.746 es un HP y ahí tendríamos entonces la cantidad de potencia, asumiendo una eficiencia 100%, ¿verdad? Lo cual no, eso nunca pasa, pero omitámoslo, ¿verdad? Omitámoslo. Entonces, trabaja 4 horas, 2 días por semana, o sea, es un total de 8 horas por semana. Por una semana tiene 7 días y 30 días tiene un mes. Entonces, eso da un total de cantidad de kilowatt hora en el mes. Ahora bien, ese equipo utilizado, según si vemos la fórmula, nos decía demanda máxima por las horas facturadas. Si la demanda máxima de ese equipo es la potencia que demanda ese equipo cuando funciona, obviamente serían los 50 HP convertidos a kilowatt, ¿verdad? Son 24 horas al día y el mes tiene 30 días, entonces vamos a sacar que el factor de carga para este caso es 0.04762, o sea, 4.76% es el factor de carga. ¿Qué quiere decir? Que nos queda un montón de espacio en el tiempo para poder hacer manejo de carga, o sea, poder utilizar en otros momentos ese equipo. El siguiente ejemplo es como un consecutivo del primero. Si la empresa anterior trabaja de lunes a viernes, 10 horas diarias, tiene posibilidad de hacer manejo de carga con ese equipo. Bueno, entonces ya no vamos a hacer ya estamos restringidos a un tiempo de 10 horas diarias. Entonces, viéndolo ahí, haciendo el cálculo igual con el factor de trabajo de la empresa, vamos a encontrar ahí que el factor de trabajo en la empresa es 29.672%. O sea, ese es como el tiempo, digamos, efectivo. Y como el tiempo que se utiliza, el factor de carga es 4.762, nos dice que tenemos un 25% del tiempo en que labora la empresa, podemos hacer manejo de carga de ese equipo. O sea, podemos ponerlo a funcionar en cualquier momento. Manejo de carga, ya por ahí finalizando. Que me estoy extendiendo un poquito la clase de hoy, ahí me disculpan, pero necesito terminar con esta clase para no atrasarnos más. Manejo de carga, interrumpir cargas eléctricas para reducir la demanda durante las horas pico. Eso es lo que busca el manejo de cargas. O sea, no es reducir producción. O sea, si yo ocupo fabricar 30,000 unidades de producto al mes, yo voy a seguir produciendo 30,000 unidades. ¿Pero cómo? Con los equipos encendidos, evitando horas pico si tengo una tarifa diferenciada. Esto para ayudar a mejorar los índices de productividad de la empresa. O sea, ese costo de energía por unidad terminado. Entonces, eso es lo que busca. Por ejemplo,
Si la empresa va a tener una curva de demanda como la que vemos ahí, quiere decir que no, y no puede apagar los equipos, quiere decir que no le conviene estar en una tarifa donde está diferenciado el costo de energía y demanda en diferentes horas del día. Mejor búsquese una tarifa que sea el mismo costo para todos. Posiblemente a la hora de hacer el estudio le resulte más económico eso que estar en esa otra tarifa. Ahora bien, si puede hacer manejo de carga, bueno, traslade la operación de los equipos en las horas no pico. Ahí la energía no es más, digamos, al menos aquí se está trasladando al valle, a las horas valle. Entonces, aquí va a ser más barato y vamos a tener un ahorro en la facturación de la energía eléctrica. Muy bien. Eso es lo que tenía para la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta adicional. Profe, no, Ajá. no es respecto a la clase de hoy, es respecto al avance del proyecto. ¿Ese avance se entrega en el TEC Digital solo una persona o hay que reunirse con usted el martes para ver eso en consulta? No hace falta. Yo voy a hacer una ahí en el mismo Teams, porque digamos como es una evaluación formativa, no sumativa, entonces no va al TEC Digital, porque en el TEC Digital tendría que ir una evaluación ahí que sume. Y lo que me interesa es realmente es ver que ustedes ya por lo menos tienen el plano de la casa que van a hacer el diseño eléctrico. La idea entonces sería que para el avance yo abro ahí en Teams una carpeta o alguna, abro una carpetilla por ahí que pone avance el proyecto número 1 y ahí ponen los documentos de avance ahí en el Teams. ¿Y sería para el lunes o para el miércoles? ¿O tenemos toda la semana? Miércoles puede ser. Es nada más, nada más lo que tengan por ahí. ¿Qué tienen? Si tienen el plano, ya y solo el plano. Si tienen ya la lista de equipos, han ido buscando cuánta potencia, entonces, los datos técnicos de una cocina, de una lavadora, entonces lo que tengan hasta la fecha. Digo porque no creo que tengan mucho, porque todavía no hemos llegado a la parte del diseño residencial, nos hemos atrasado un poquillo por ahí, pero todo lo que hemos visto hasta el momento es sumamente importante y es como temas que no se pueden dejar de lado porque son importantes para el diseño. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, entonces voy a detener la grabación y agradecerle la presencia a la clase de